cuando mi esposo descubrió que no podía heredar la propiedad de mi padre. Me gritó: ¿qué? ¿No puedes heredar la propiedad? Entonces ya no tengo uso para ti, quiero el divorcio ahora mismo. Pero me vengué de ambos, de mi esposo y de mi hermana, quien se volvió a casar rápidamente. Mi nombre es Julie, soy una oficinista de 32 años, y llevo 2 años casada con Brian. Nos conocimos a través de la presentación de un familiar, y poco después nos casamos. Mi familia era bastante rica, pero como solo éramos mi hermana Mary y yo como herederas, nuestros parientes estaban preocupados por encontrar a alguien que continuara con el nombre de la familia. Nos presentaron a Brian, sugiriendo que podría ser un buen yerno. Aunque mi esposo no se convirtió oficialmente en un yerno adoptivo, se mudó a la casa familiar con mi padre y conmigo después de casarnos. Mi madre había fallecido unos años antes, así que solo éramos los 3. Brian parecía amable y trataba bien a mi padre, pero justo antes de nuestra boda, el familiar que nos presentó me dio una advertencia: sé que te presenté a Brian, pero ten cuidado, puede ser un poco obsesionado con el dinero. A pesar de esta advertencia, no vi señales de que Brian fuera codicioso, así que seguimos adelante con la boda, incluso después del matrimonio. Lo observé debido a las palabras de ese familiar, pero nunca pareció estar demasiado preocupado por el dinero. Sin embargo, parecía curioso acerca de la riqueza de mi padre, ocasionalmente preguntando casualmente sobre nuestra propiedad cuando él y mi padre compartían una bebida. Mi padre, que no era reservado, hablaba abiertamente al respecto, así que no le di mucha importancia. Otra cosa que despertó el interés de mi esposo fue mi hermana, Mary, 5 años menor que yo. Era todo lo contrario a mi carácter tranquilo. Ella era brillante, extrovertida y tenía una vida social activa, especialmente con los hombres. Mi esposo se quedó sorprendido cuando la conoció por primera vez. Tu hermana es tan diferente a ti, Julie, ¿verdad?, comentó, intrigado por su aspecto llamativo y su personalidad vivaz, que contrastaban con mi apariencia más modesta. Mi inquietud creció al ver la fascinación de mi esposo por mi hermana. Siempre había supuesto que nuestros parientes me lo presentaron porque estaban preocupados de que no me casara debido a mi aspecto y personalidad, asegurando así que el nombre de nuestra familia continuara. En ese momento, pensé que estaban exagerando, especialmente porque tenía una hermana hermosa, pero pronto entendí sus preocupaciones. Mi padre consentía a mi hermana inmensamente, permitiéndole asistir a la universidad y luego a una escuela vocacional después de graduarse. Mary no tenía metas claras de carrera, simplemente quería evitar trabajar. Mi madre, que era estricta con ella, insistió en que encontrara un trabajo después de la universidad, pero mi padre la desautorizó, enviando a Mary a una escuela vocacional en su lugar. Después de completar sus estudios, Mary consiguió un trabajo en la empresa de un amigo de mi padre, solo para renunciar después de 6 meses. Su excusa me dejó atónita. No puedo aprovechar al máximo mis talentos en esa empresa, dijo, como si ya hubiera dominado todo sobre el trabajo en solo unos meses. Mi madre y yo quedamos perplejas, pero mi padre le creyó y pronto le consiguió otro trabajo. No mucho después de que comenzó este nuevo trabajo, nuestra madre se enfermó y fue hospitalizada. Durante la estadía en el hospital de mi madre, Mary la visitaba a diario, tomándose tiempo libre del trabajo. Finalmente, también dejó este trabajo, alegando que se encargaría de cuidar a nuestra madre enferma. Pero, cuidar, simplemente significaba sentarse en la habitación del hospital charlando o mirando su smartphone en la sala de espera. Yo fui la que tuvo que manejar la lavandería de nuestra madre y reemplazarla con ropa limpia, mientras que Mary no era de ninguna ayuda. Aunque nuestra madre podría haber apreciado la compañía, su condición se deterioró tanto en un mes que ya no podía mantener una conversación. 2 semanas después de que su condición empeorara, nuestra madre falleció. Mi padre y mi hermana estaban tan devastados que ni siquiera pudieron encargarse de los arreglos del funeral, dejándome a mí para que me encargara de todo. Con la ayuda de nuestros parientes, pudimos darle a nuestra madre un adiós adecuado. Después de la muerte de nuestra madre, Mary se mudó de nuestra casa familiar y comenzó a vivir sola, trabajando a tiempo parcial. Sus ingresos no eran suficientes para cubrir su renta, así que nuestro padre pagaba su renta y las facturas de servicios públicos, mientras que ella gastaba sus ganancias en divertirse. Cuando se le acababa el dinero, recurría a nuestro padre para que le diera una mesada. Cuando nuestra madre estaba viva, era estricta con Mary, así que nuestro padre no le daba dinero después de que comenzó a trabajar, pero ahora, sin nadie que lo controlara, le daba lo que ella pedía. No pensé que fuera un gran problema si ambos, mi padre y mi hermana, estaban contentos con el arreglo. Incluso después de casarme y seguir viviendo en la casa familiar, mi padre seguía dándole dinero a Mary.
Lo que no me di cuenta fue que Mary también le pedía dinero a mi esposo, y él se lo daba en secreto. Incapaz de resistir las peticiones de mi hermosa hermana, Brian le daba dinero a escondidas, diciendo, no le digas a Julie sobre esto, podría ponerse celosa si se entera. Mary solo trabajaba a tiempo parcial cuando le apetecía, viviendo del dinero que recibía de nuestro padre y de mi esposo. Pero su estilo de vida despreocupado llegó a un abrupto final cuando nuestro padre cayó enfermo y fue hospitalizado. Yo cuidaba a nuestro padre siempre que podía tomar descansos del trabajo, pero Mary nunca lo visitaba en el hospital. En su lugar, comenzó a llamarme y exigirme dinero. He estado recibiendo dinero de papá todos los meses, así que quiero que me sigas dando ese dinero. Después de todo, la renta y los servicios públicos se están retirando de la cuenta de papá, exigió enojada. Me sorprendió escuchar esto por primera vez, furiosa con mi hermana, que se preocupaba más por su propia vida que por nuestro padre enfermo. Quería colgarle el teléfono, pero parecía estar en problemas, así que le pregunté cuánto dinero le había estado dando nuestro padre cada mes. ¿Cuánto te ha estado dando papá? ¿Necesitas conseguir un trabajo y vivir de tus propios ingresos?, le dije. Mi hermana gruñó, eres tan molesta. He estado recibiendo $1000 al mes, y eso ni siquiera incluye la renta y los servicios públicos. Me quedé horrorizada por su actitud jactanciosa. Me di cuenta de que si nuestro padre continuaba apoyándola de esta manera, nunca tendría la motivación para trabajar en serio. No lo vi como un gran problema darle dinero a mi hermana, creyendo que nuestro padre se recuperaría pronto. Sin embargo, su condición empeoró repentinamente, y tuve que concentrarme en su cuidado. Apenas contactando a nuestros parientes, el médico me informó que la situación era grave, dejándome profundamente conmocionada. En un momento como este, anhelaba el apoyo de mi esposo, pero él rara vez visitaba el hospital, alegando que estaba ocupado con el trabajo. Cuando lo hacía preguntas inapropiadas como, la herencia de tu padre debe ser enorme, ¿verdad? Ya que tú y tu hermana son las únicas herederas, ¿van a dividirla a la mitad? Me quedé sin palabras ante la obsesión de mi esposo con la herencia, y finalmente entendí lo que los familiares habían querido decir cuando me advirtieron sobre su fijación con el dinero. Asqueada por su verdadera naturaleza, no podía creer que había sido tan ciega. Cuando mi hermana llamó, le expliqué que nuestro padre estaba en estado crítico. En lugar de mostrar alguna preocupación, solo se preocupó por sus finanzas. Asegúrate de seguir pagándome la mensualidad. No puedo sobrevivir sin ella, exigió antes de colgar abruptamente. Estaba furiosa por su egoísmo, pero aún más inquieta por la débil voz masculina que escuché de fondo. Reconocí la voz, y me dio una terrible sensación. Un mes después, nuestro padre falleció. Ni mi hermana ni mi esposo estuvieron presentes en sus últimos momentos. Habiendo ya experimentado el funeral de mi madre, sabía lo emocionalmente agotador que serían los preparativos, pero esta vez, ni mi hermana ni mi esposo ofrecieron ninguna ayuda. De hecho, mi hermana ni siquiera asistió al funeral. Mi esposo sí se presentó, pero se fue inmediatamente después del servicio, alegando que tenía trabajo. El familiar que nos presentó notó su ausencia y preguntó, ¿dónde está tu esposo? ¿No es extraño que el doliente principal esté ausente? Todo lo que pude hacer fue forzar una sonrisa y decir, está ocupado con el trabajo, así que tuvo que irse. El familiar suspiró, y yo sentí ganas de hacer lo mismo. Una vez que el funeral terminó y finalmente tuve un momento para respirar, mi esposo sonrió y preguntó, entonces, ¿cuánto heredaste? Aunque lo compartas con tu hermana, aún te tocará mucho, ¿verdad? Tal como habían advertido los familiares, lo único que le importaba era la herencia de mi padre. Decepcionada y herida por su verdadera naturaleza, decidí seguirle el juego. Mi hermana recibe $1,000 millones, y yo no recibo nada. Ni siquiera hemos hablado con el abogado, y aún estoy procesando todo ya que el funeral acaba de terminar. La cara de mi esposo se iluminó de emoción, pero cuando comprendió lo que dije, estalló en ira. ¿Qué? ¿No vas a heredar nada? Ya no te necesito. Divorciémonos ahora mismo. Yo sentía lo mismo, así que respondí con calma. Hagámoslo. Después de todo, solo te casaste conmigo por la herencia de mi padre. Estaba preparada para este momento, así que le puse los papeles del divorcio frente a él. Pareció un poco sorprendido, pero los firmó de todas formas, sin pensarlo 2 veces. Empacó y se fue, diciendo, me casaré con tu hermana y obtendré esos $1,000 millones. No me importó, tan pronto como se fue. Fui al ayuntamiento y presenté los papeles del divorcio. Unos días después, mi ex esposo me llamó, aún creyendo la historia. Me exigió, ¿cuándo vas a comenzar los trámites de la herencia?
Dale a Mary sus $1.000 millones ya. Había estado esperando este momento. Le respondí en tono de negocios: hablemos de eso en mi casa este domingo. Estoy preparando el trámite y te estoy esperando. Brian, mi ex esposo, estaba encantado con la perspectiva de una gran herencia. Colgó, completamente inconsciente de lo que le esperaba. El domingo, tanto Brian como Mary llegaron a la casa de nuestros padres, sorprendidos de encontrar a un abogado presente. Brian, tratando de tranquilizarse, dijo: supongo que necesitamos un abogado para una herencia tan grande. Pero el abogado, con una expresión de desconcierto, comenzó: hay un asunto de herencia, pero primero, hay una reclamación de compensación de Julie, su ex esposa, hacia usted. Brian colocó varias fotos sobre la mesa, cada una mostrando a Brian saliendo de la casa de Mary, claramente fechadas. Estas fotos prueban infidelidad antes del divorcio, por lo que se requiere que pague una compensación, continuó el abogado. Cuando escuché por primera vez a Brian hablando sobre la herencia con Mary por teléfono, inmediatamente contraté a un abogado para investigar su infidelidad. Aparentemente, Brian y Mary se reunían casi a diario en su casa mientras yo estaba ocupada con el funeral. Esto nos dio suficiente evidencia. La discusión pasó de la herencia a la compensación, dejando a Brian y a Mary sin palabras. Pero Brian se recuperó rápidamente y presumió: comparado con la herencia de $1.000 millones, la compensación es una pequeña cantidad, la pagaré de inmediato. Firmó los documentos de compensación sin dudarlo. Luego, le dije: pagarás la compensación, pero sé feliz con Mary, quien no recibirá ninguna herencia. El rostro de Mary se torció de asombro. ¿Qué quieres decir con ninguna herencia? Se supone que voy a heredar $1.000 millones. El rostro de Brian se puso rojo de ira mientras gritaba: no puede ser que no haya herencia. Estás tratando de quedártelo todo para ti. El abogado explicó con calma: Mary es la hija de su difunta madre de un matrimonio anterior. Como nunca fue adoptada legalmente por su difunto padre, no hay una relación legal de padre e hija, por lo tanto, Mary no puede heredar la propiedad de su padre. Dirigiéndome a Mary, que ahora estaba visiblemente confundida, agregué: probablemente no lo recuerdes porque solo tenías 1 año cuando nuestros padres se volvieron a casar, pero yo lo recuerdo claramente. Yo tenía 6 años cuando nuestros padres se casaron de nuevo. Estaba tan feliz de tener una hermana. Nunca imaginé que esa hermana me robaría el esposo. Nuestros padres tuvieron dificultades para criar a niños pequeños y un mediador les aconsejó que lo mejor para ellos sería volverse a casar. Mi madre me trató como a su propia hija, y mi padre te trató con cariño, Mary. Mi padre quizás consentía más a Mary que a mí, tal vez por un sentido de responsabilidad, ya que ella no era su hija biológica. Él era cauteloso en su trato con ella, posiblemente para asegurarse de que estuviera bien cuidada a pesar de no ser su hija legal. Cuando mis padres se casaron de nuevo, cada uno trajo un hijo a la nueva familia. Mi madre, a quien los familiares sospechaban de haberse casado con mi padre rico por su dinero, se negó a que Mary fuera adoptada legalmente por él. Los familiares habían presionado para que me propusieran matrimonio porque sabían que yo era la única que podía heredar la herencia de mi padre. Si nuestros padres hubieran tenido un hijo juntos, los problemas de herencia podrían haberse vuelto aún más complejos. Afortunadamente, no lo hicieron, lo cual podría haber sido una elección deliberada para evitar disputas futuras. Mi padre continuó apoyando a Mary financieramente cuando ella se convirtió en adulta, tal vez porque no podía dejarle ninguna herencia. Aunque no éramos parientes legales debido a la falta de adopción, esto nunca afectó mi vida diaria. Parecía que nuestros padres habían mantenido los detalles de sus matrimonios en secreto para Mary, y ella solo descubrió la verdad ese día. Cuando mi exmarido se dio cuenta de que no había una gran herencia, su rostro pasó de rojo a pálido. Firmó los documentos a regañadientes y también se le pidió que pagara daños por la decepción que había causado. Con una palidez fantasmal, mi exmarido preguntó: ¿era todo una mentira? ¿Realmente me dijiste que mi hermana recibiría 10,000 millones y que yo no recibiría nada? Conteniendo una risa, respondí: por supuesto que era una mentira. Quería vengarme de ti por tu infidelidad. Además, nunca hubo 10 millones de dólares en herencia. Incluso nuestro rico padre no tenía ese tipo de dinero. Mary, que había estado en silencio hasta entonces, de repente gritó: he hecho tantas compras confiando en la herencia de papá. ¿Qué pasará con el dinero que solía darme? ¿Me apoyarás, hermana mayor? Respondí a su súplica desesperada: ahora tienes un esposo, no necesitas mi apoyo. Deja que Brian se ocupe de ti. Mary se volvió para mirar a Brian, pero él negó con la cabeza: yo también he hecho varias compras esperando una herencia, así que estoy financieramente apretado.
Además, tengo que pagar daños. De repente, Brian se arrodilló frente a mí, suplicando, Julie, lo siento, fue mi culpa, por favor, perdóname y acéptame de nuevo. El abogado, que había estado observando la escena, se rió mientras recogía sus cosas. Su arrogancia anterior había desaparecido, y la visión de Brian arrodillado en derrota era casi cómica. Después de la reunión, Brian y Mary se fueron en desgracia. Eventualmente se divorciaron, ya que el interés de Brian disminuyó cuando se dio cuenta de que Mary no recibiría la herencia. Afirmó que no podía cuidar de Mary porque tenía que pagarme daños, sin ninguna propiedad a su nombre. Acordamos que pagaría los daños en cuotas mensuales de su salario. El abogado sugirió este arreglo para asegurarse de que recibiera lo que se me debía. Mientras tanto, Mary, ahora sin el apoyo financiero de nuestro padre, luchó para llegar a fin de mes. Trabajó en empleos de medio tiempo, pero aún así no pudo cubrir sus deudas y terminó declarando bancarrota. Finalmente, fue obligada a dejar su apartamento y su paradero se volvió desconocido. A pesar del bienintencionado apoyo de nuestro padre, Mary se había vuelto tan dependiente de él que no pudo sostenerse por sí misma. Más tarde, un familiar intentó presentarme a otro posible compañero mientras me instalaba en la casa de mi infancia. Rechacé la oferta, prefiriendo encontrar un compañero adecuado por mi cuenta en lugar de enfrentar otra situación como mi matrimonio con Brian.